Novedades en el entorno de gestión de documentos. En ST9 salió una herramienta integrada dentro de SolidEdge de gestión documental que estaba basada en la indexación de archivos dentro de Windows, ¿de acuerdo? Esa herramienta se ha mejorado mucho, hay nuevas opciones muy interesantes, ¿vale? Pero también están basadas en lo mismo, en la indexación de archivos en Windows. Entonces, todo lo que vais a ver ahí, ¿vale?, no os va a funcionar si no tenéis activada esa opción, si no tenéis activada la opción dentro de SolidEdge que os indexe las propiedades de archivos de SolidEdge dentro de Windows. Si no la tenéis activada, no funcionará nada lo que veis. Creemos que es una herramienta muy interesante, ¿vale? Si tenéis dudas de cómo hacerlo, ¿vale?, os aconsejo que os pongáis en contacto con nosotros. Para algunas herramientas yo creo que lo podéis hacer vosotros, simplemente es indexar. Para otras, como veremos la codificación, lo lógico sería a lo mejor o hacer una consultoría o que os pongáis en contacto con nosotros para poderos dar algunas directrices, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Fijaros, yo tengo este conjunto, ¿vale? Me dedico a diseñar máquinas de coser, pero no trabajo solo, trabajo con distintos compañeros en la empresa, ¿vale? Algunos trabajan en el mismo proyecto, otros en otros proyectos. De ese conjunto, algunas piezas las he diseñado yo desde cero, otras he aprovechado la información que ya teníamos en nuestro servidor, ¿vale? Como hay otros compañeros trabajando, ¿vale?, pues una de las preguntas que uno se puede hacer es, vale, ¿cómo sé yo que de todas las piezas que tenemos ahí no hay una revisión más nueva? ¿Vale? O sea, yo he diseñado mis piezas, pero a lo mejor algún compañero mío ha cogido esa pieza y ha creado una nueva revisión con alguna modificación que puede ser interesante. Muy bien, pues dentro de SolidEdge ahora tenemos la herramienta de gestión de datos y tenemos un comando que es la opción de obtener última. Obtener última nos va a indicar de forma muy gráfica qué piezas tienen una revisión posterior. O sea, de qué piezas tenemos ahí, las piezas que tenemos ahí, cuáles son las que no tienen la última revisión, ¿vale? Ahí me las ilumina, pero puedo ocultar el resto de componentes y vemos solo las piezas que tienen una revisión posterior. No solo eso, sino que además tenemos un comando que nos permite mostrar solo las piezas que tienen una revisión posterior que ha sido emitida, ¿vale?, que ha sido aprobada. En lenguaje SolidEdge es emitida, ¿vale?, que hay una revisión posterior aprobada, ¿vale? Son estas de ahí, ¿vale? Fijaros, si me acerco a esta zona, ¿vale?, fijaros, selecciono esta pieza, ¿vale? Fijaros en la geometría que tenemos, ¿vale? Fijaros ahí a la izquierda en el árbol, que eso es la revisión A, no sé si lo veis, ¿vale? Fijaros que tenemos un candado, un símbolo de un candado abierto, eso nos está indicando que es una pieza que está en revisión, que aún no está aprobada, ¿vale? Y tenemos ese nuevo símbolo que aparece, que es esas hojas 1, 2, que me indica que hay una revisión posterior. Muy bien, pues yo ahora quiero coger de todas esas piezas, no todas, sino esta y esta, y decir que quiero que me la sustituya por la última revisión emitida. A ver. Vale, fijaros, y ya lo tenemos. Si nos acercamos a esta pieza, fijaros, la geometría ya no es la misma. Es más, si la selecciono, fijaros que ahora estamos en la revisión B y además tenemos el símbolo este que identifica esa pieza como que ha sido aprobada, que está emitida, ¿vale? Esta pieza está dentro de ese subconjunto, entonces lo lógico sería crear una revisión, ¿vale? Eso ya podíamos hacerlo en la versión anterior. Vamos a crearla, ¿vale?, porque en esta versión, si creamos una revisión, tenemos una opción que es añadir comentarios sobre la revisión. Esos comentarios podríamos añadirlos luego de forma automática en nuestro cajetín para tener un control de qué ha cambiado de una revisión a otra. Por ejemplo, en ese caso vamos a poner sustituida PSM 5 revisión A por revisión B, ¿vale? Le damos a nuevo y como estamos creando una nueva revisión, un nuevo archivo, pues nos aparece esa ventana. Y fijaros, un tema muy interesante, como el conjunto que estamos revisando tiene un plano asociado, nos va a crear una revisión del conjunto
y del plano de forma automática, de tal forma que no tendremos que, una vez revisado un conjunto, abrir el plano, hacer una revisión del plano, luego entrar en los vínculos del plano, revincular, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a guardarlo y que me lo sustituya en todo el conjunto. Si recordáis, esa era una de las piezas que tenía revisiones posteriores, ¿vale? Dentro de gestión de datos, en revisiones, ahí podremos, como hemos visto antes, crear una nueva revisión o podremos ver qué revisiones posteriores tiene, ¿vale? Fijaos, nosotros estamos en esa revisión, pues ahí podemos ver sus revisiones posteriores. Incluso podemos ver cuáles han sido aprobadas con ese simbolito y cuáles no, ¿vale? Desde ahí también tenemos la opción de sustituir. Voy a decir que me sustituya en el conjunto esa pieza por su revisión más nueva aprobada, ¿de acuerdo? En este caso de ahí, en esta pieza, no quiero hacer una nueva revisión, sino que lo que quiero es un nuevo código. Para ello no utilizaremos el comando revisiones, sino que lo que vamos a utilizar es el comando sustituir pieza con una copia, ¿vale? Nos aparece esa ventana que vamos a hablar ahora un poquito de ella. Fijaros, tenemos dos cosas. La primera es que como la pieza original o el código original tenía un plano, ¿vale? Me va a hacer también una copia del plano de forma automática. Así nos evitaremos olvidarnos de si tenía un plano o no, buscarlo y revincularlo, ¿vale? Podemos ahí poner el código que queramos y tenemos la herramienta de validar para que nos validará dentro de nuestro sistema si ese código existe o no. O lo más lógico, tenemos ese nuevo botón que es asignar todo, que nos va a poner de forma automática un código secuencial, ¿de acuerdo? Así, de esa forma, ya evitamos duplicación de códigos antiguos. Y fijaros que de forma automática, el nombre de la pieza hemos determinado que sea el código y su revisión. ¿Vale? Fijaros que todo eso lo hace automáticamente Solid-Edge. ¿Vale? Voy a abrir esta pieza y vamos a hacer ahí pues alguna modificación. Esto de ahí, por ejemplo, lo borramos y, por ejemplo, esta cara de ahí pues vamos a hacer paralela o cualquier modificación pues para que se vea que la pieza ha cambiado, ¿vale? Y la guardamos. Muy bien, ya hemos hecho las modificaciones de esa pieza, ¿vale? Es otra pieza, un código completamente distinto, y ahora lo lógico en el proceso de trabajo sería ir a buscar el plano que hemos copiado, ¿vale? Y por lo menos actualizar las vistas, ¿vale? Lo podemos hacer mediante búsquedas, si tenemos la estructura de carpetas muy en la cabeza, pues podemos hacerlo por ahí, o en esa nueva versión directamente desde la pestaña gestión de datos tenemos el comando abrir plano, que con un único clic nos va a abrir automáticamente el plano asociado al 3D que tengamos activado, ¿vale? A partir de ahí lo único que debemos hacer es actualizar las vistas y con esto ya terminaríamos, ¿vale? Cerramos y guardamos. ¿Qué otra herramienta interesante tenemos en esa nueva versión de Solid-Edge en la parte de gestión documental integrada? Voy a abrir un pequeño conjunto. Ya en la versión anterior podíamos desde un sólido 3D, desde un modelo 3D, abrir el administrador de diseños que, como sabéis, es lo que en la versión ST8 y versiones anteriores se llamaba administrador de revisiones y que retocaron un poco en la versión ST9, ¿vale? Y se llama ahora administrador de diseños, tiene otras funcionalidades, ¿vale? Y hay una nueva muy interesante que vamos a ver ahí. Voy a seleccionar todos esos elementos y me voy a hacer una pregunta. Muy bien, yo he generado esos códigos, he generado esas piezas, algunas las he aprovechado, pero de todos esos elementos que yo he seleccionado, ¿hay algún duplicado en mi sistema? ¿Hay un código igual, por ejemplo? Tenemos una nueva herramienta que es el buscar duplicados, ¿vale? Que nos va a mostrar de lo que yo he seleccionado qué piezas o qué modelos tenemos duplicados. Y fijaros, los que tienen ese check me indica que no se ha encontrado ningún duplicado. Sin embargo, esos de ahí sí que me dice que tenemos un duplicado. Claro, esa es la pieza que tengo montada en ese conjunto, ese es el duplicado que he encontrado, ¿vale? Esa búsqueda no solo la hace por el nombre del archivo, ¿vale? Es muy interesante destacar eso, ¿vale? Fijaros, ahí tenemos en ese caso, tenemos el nombre del archivo, es el mismo, la carpeta obviamente no va a ser la misma,
tenemos el número de documento es el mismo, la revisión es la misma, tiene concordancia geométrica, ¿vale? Nos identifica si tiene concordancia o geométrica, sí o no, nos dice la versión de Solid Edge, la fecha de modificación, el tamaño, entonces ahí podemos comparar. Yo por lo que veo tiene toda la pinta de que eso se ha hecho con el típico copiar y pegar de Windows, ¿vale? Es prácticamente igual. Sin embargo, fijaros en esta de ahí. Esta de ahí vemos que el nombre del archivo es distinto, ¿vale? Sí que el número de documento es igual, aunque no tengan concordancia geométrica, ni las versiones de Solid Edge, ni la fecha de modificación, ni el tamaño sea el mismo. Entonces probablemente a la hora de codificar nos habremos equivocado en algo, hemos codificado dos piezas iguales y podríamos abrirlas en Solid Edge para verificar qué es lo que ha pasado. O por ejemplo en esta de ahí vemos que el nombre de la pieza es la misma, pero el código que tiene no, ¿vale? Una cosa que podemos destacar es, aunque tengan concordancia geométrica, vemos que en esta existe un plano, cosa que en la anterior no. Entonces yo podría abrirlas, compararlas, ¿vale? Puedo hacer mis investigaciones, y si estoy aquí puedo decidir que esa es la buena, lo cual le doy a sustituir y me va a sustituir dentro del administrador de diseños una pieza por la otra. Realizamos acciones y ya lo tendríamos. Como veis, la herramienta de gestión de diseños, la herramienta de gestión de datos integrada con Solid Edge, ¿vale? Es una herramienta muy potente que nos da muchas posibilidades, pero para ello, insisto, debéis tener activada mínimo la indexación de archivos de Solid Edge, ni que sea para poder hacer todo tipo de búsquedas. Esas herramientas no funcionan si no tenéis activada esa opción.